Bueno, 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 bueno. Comunidad de Elco, muy pero muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar un proceso del cambio del kit de Kingpin para un eje delantero de Kodiak. Estamos en compañía del amigo Cristian. Cristian está recibiendo aquí una actualización de cómo lo hacemos en Elco. Bueno, primero que todo vamos a... Para hacer ese proceso yo necesito hacer el troquelado. Vamos a troquelar, Cristian, unas tapas que vamos a soldar en las pistas y esas pistas las vamos a sacar de las puntas. Ahora estoy buscando el troquel. Increíblemente no lo veo a la mano. Ya lo vi. Esta es una parte de él. Vamos a troquelar una lámina de 316. Ese hizo el tramo de 316 que teníamos listo. Ahí adentro está. Bueno, Cristian, aquí en Elco hacemos el proceso de troquel de la siguiente manera, ¿sí? Tenemos este macho, que es de un bulón de un pistón muy acerado, y tenemos este anillo con la medida de ese macho. Vamos a acercarlo, Cristian, para alinear, ¿sí? Aguántalo ahí, bájalo un poco. Ahí, ahora sí puedes alzarlo. Ahí está centrado. Ahora yo voy a colocar la lámina de 316. Bájalo un toque para aproximarlo. Ahí está bien. Ahí, dale. Dale. Ahora él va a hacer la presión. Van a saltar las cosas. So. Esa es. Ya troquelamos una tapa. ¿Sí? Ese ruido que se produce, Cristian, es cuando se liberan las 80 toneladas de presión. Aquí tenemos una de las tapas troqueladas que vamos a usar en ese proceso. Nuevamente, Cristian. Es correcto. Ahora vuelvo y cuadro la lámina en 316. Un troquel de manera, llamémoslo casero y rápido. Dale. Eso es. Presión. Una cosa bella, caballero. Vaya, vaya, caballero. Bueno, tenemos estas mismas troqueles los uso yo para las tapas cuando estamos arreglando, Cristian, los terminales. Esas tapas las uso para el terminal reparado. Tapas en calibre 4 milímetros o 316. Bueno, seguimos. Ya teniendo esto, vamos a quitar estos dispositivos que no los necesito. Y vamos a colocar, Cristian, la punta de cacho. Increíblemente, esa punta también lo llamamos cacho. No sé por qué le dirán cacho, será por lo de que tiene una punta. Bueno, esta pista, Cristian, que está aquí internamente, donde trabaja el rodillo, yo le soldo una tapa a la pista y luego, llámese a golpe o en la prensa, sacamos la pista. Eso muy seguramente debe existir un extractor, ¿sí? Interno, no lo tenemos, y debe ser un extractor muy fuerte porque esa pista está en su puesto muy ajustada. Pero primero, Cristian, podemos hacer lo siguiente. Vamos a acomodar un poco más el eje hacia un lado. Aquí tenemos el dispositivo para sacar el buje. Ese dispositivo lo hicimos con un splinder o un Kingpin o un pin maestro, llamémoslo en uso, que ya no se iba a volver a usar, de estos mismos que le quitamos, que ya cumplieron su vida útil.
Hacemos un relleno, Cristian, ¿sí? Hacemos un relleno para que haga tope con el buje nuevo o el buje que vamos a retirar, y ya nos queda un dispositivo de trabajo con el mismo material de chatarra que queda del proceso de cambio. Se hace una sola vez, se cuida, no hay que preocuparse de repetirlo si lo cuidas. Voy a buscar Cristian, no veo el dispositivo que le colocamos a la prensa, sin embargo vamos a colocarle uno largo. Don señor, este que está aquí, no, este. Bueno, vamos entonces a retirar los bujes. Cristian, por favor, retírame el buje. Va tanteando. Estamos en un proceso. Vamos a cambiarle el kit de Kingpin a un eje delantero de un Kodiak. Este es un muleto Kodiak, sencillo, no doble tándem. Ya tenemos el juego de Kingpin completo. Hemos quitado uno de los bujes que estaban en uso. Vamos a traer la otra punta, Cristian, para hacer de una vez el proceso en las dos puntas. Bienvenidos a todos a este tu canal, Elco, compartiendo cómo cambiamos un juego de Kingpin y qué debemos tener en cuenta, muy importante en este tipo de eje para hacer el ajuste y el cambio. Hay algo muy importante en el ajuste del rodillo que lleva en las puntas. Estamos en este proceso, en la prensa hidráulica. Yo la tengo regulada a 80 toneladas. No quiero colocarle aproximadamente las 120 con la que ella puede trabajar, porque de verdad que yo le tengo mucho temor a tanta presión acumulada en un solo punto. Se han escuchado muchos casos desafortunadamente, llámese situaciones que han pasado especiales. Y como decía por allá el doctor Chapatín, me da cocha. Bueno, vamos entonces ahora. Voy a limpiarte aquí, Cristian. Vamos a pasar una rueda flap en el mototool. Esa rueda flap son tramos de lija que están ubicadas en un centro pegado. Aquí mostramos, Cristian. ¿Sí? Tramos de lija, rueda flap. Este es grano 60. Vamos, Cristian, a pasarlo por los bordes. ¿Sí? Por los bordes, pásamelo por los bordes, los filos, para que en el proceso de colocar pues correcto, ahora un suave brillo a todo alrededor, correcto, ahí está bien. Vamos a traer el otro de una vez. A ver, nuevamente, amigo Cristian, trate de quitarle los filos de la parte interna para que el borde no se vaya. Suave. Y ahora un brillo suave. Ahora, tenemos uno de los... Vamos por el... Bueno, Cristian, voy a traer otro dispositivo. El dispositivo con que metimos los bujes allá, yo creo que no se trajo. Voy por él.
pero como que sí se llevó porque no lo veo aquí. No sé si está por allá en la mesa donde colocamos la maceta, Cristian. ¿Qué cosa? El dispositivo con que metí los bujes. Ese es. Bueno, vamos entonces a meter el buje. Lo estamos trabajando en la prensa hidráulica. Igual, aquí es con la técnica de la prensa hidráulica. Pero igual también lo podemos realizar con la técnica picapiedra. La de dale maceta y más maceta. Entonces, colocamos el buje, lubricamos con penetrante, todos ustedes, comunidad de Elco, amigo Cristian, así lo hacemos en Elco, ¿sí? Colocamos un dispositivo para que haga la fuerza en todo el borde del buje. Miramos si este Splinter nos da la medida, casi, pero no. Es que le hace falta el cosito corto de acá, Cristian. No sé si saltó. Retiremos ese. Y quitémosles entonces, cuando las uvas están verdes, quitémosle el dispositivo corto a la otra prensa. Son dispositivos que deben estar permanentemente... Ah, ya lo vi. Está colgado en el suelo. Allá en toda la esquina está colgado. La misma vibración se ha podido caer, pero aquí tenemos otro que lo tenemos en la otra prensa hidráulica. Ahora sí. Entonces, amigo Cristian, por favor, como decían en las películas, hazme los honores. Suave, primer tanteo suave. Hágale. Suelta, libera presión, vuelve y le haces hasta llegar a su punto. Es correcto, ya cuando vimos que toda la estructura empezó a hacer un toque de fuerza, es porque ya llegó a su punto de trabajo. En este tipo de repuestos Kingpin, Cristian, te quiero comentar que regularmente, la mayoría de las veces, el buje está diseñado para hacer el cambio y necesariamente no rimarlo, ¿sí? Mas, sin embargo, aquí es bueno probarlo, porque si no entra, hay que rimarlo. En este caso, por alguna razón, parece ser que como que está muy ajustadito. Vamos a hacer el cambio en la otra punta, Cristian. Elco, compartiendo cómo lo hacemos. Y en este caso tenemos un invitado especial que viene de la ciudad de Barranquilla, La Arenosa, Cosa Buena. Ha compartido con nosotros unos días. Ya el hombre se va a ir a atender su negocio en Barranquilla. Correcto. Ahora, mi amigazo, le echamos, ¿cierto?, un toque de lubricante. Es mejor meterlo lubricado y no seco. Colocamos el dispositivo que nos ayuda a hacer una fuerza en todo el entorno del filo del buje. Bien pueda, Cristian. Correcto. Dale. Hay que tener mucho cuidado porque fuerzas, hágale. ¿Listo? Fuerzas malas distribuidas lateralmente nos pueden dañar la integridad del buje. Bueno, mis amigos, ahora vamos a sacar la pista. Quiero mostrarle qué hablamos. Cuando hablamos de pista, ¿de qué hablamos? La pista del rodillo. Este tipo de puntas trae un rodillo, ¿sí? Internamente va la pista. Como no tiene salida, hay que sacarla hacia arriba. Yo, para no complicarme la vida, lo que hago, amigo Cristian, es con esas tapas que troquelamos, las coloco en el fondo y vamos a aplicar una soldadura. Tendemos la máquina de soldar. Y aplicamos soldadura alrededor. Ubicamos que la arandela nos quede lo más centrado posible.
Correcto. El calor que ejercimos en el proceso de soldadura, amigo Cristian, para que la pista se contraiga y salga mucho más suave. Vamos a sacarlo con la técnica pica piedra. Maceta, dale maceta, maceta, dale maceta. Téngame por aquí la punta, amigo Cris. Y va para afuera la pista. Con la técnica de la soldada. Son dos. Se casa ahí doble partida ahí. ¿Por qué? Porque no, dejémoslo que se repose. Vamos a sacar la otra. El amigo Jairo, caballero, ¿cómo está usted? Amiguito, Dígame usted, mi amigo. tengo aquí que dar cartas a los mecánicos y ahorita lo regreso por su taller. Listo, hágale, mi muchacho, por aquí lo esperamos. Aquí la pasta la tengo calentando. Eso. Sí, señor, sí, señor. Muchas gracias. Listo, amiguito. Muchas gracias. Bueno. Listo, ahorita te pongo eso. Ah, ya los pagos más. Ya, ya. Ah, bueno, hágale. Pues te supone que tú vayas a esperar a que te los manden a Daniel. Ya, te dejo ahorita más tarde. No, él se va el lunes, pero temprano. O sea, él se va. Sí, ya no te vuelves a ver con el amigo Chris. Listo, va. Bueno, vamos entonces a soldar la otra tapa para sacar la otra pista. Sí, estamos sacando las pistas de las puntas. Aquí la tengo. Pista de rodamiento, punta eje, delantero de Codia. Este es el tipo liviano porque viene un tipo de eje delantero Codia mucho más grande. Esto está ubicado en un muleto, una mula, cabezote mula, sencilla, tipo patineta, no doble tándem. Igual no nos importa soldar la pista porque ya no se va a volver a usar. Ella ya está rayada por el mismo trabajo, sometido. Ese proceso de calentura también ayuda mucho a que el material, el acero, se contraiga por el calentamiento y nos facilite extraer la pista. Debe existir, amigo Cristian, un extractor, ¿sí? Hágame los honores. Debe existir un extractor. No lo tengo, pero ya salen duros. Y esta es una forma práctica, rápida de hacerlo. ¿Sí? Allá va, allá fue. Saliendo la pista es una cosa bella, caballero. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, amigo Chris? Para meter la pista nueva, vamos a aplicar un toque, ¿sí?, de Mototool suave para hacer algún brillo en su interno, para eliminar cualquier talladura que pueda tener por trabajo. E igual hacemos que tú veas que la parte interna del diámetro ya queda con un brillo suave. No es ideal tampoco hacerle demasiado. De pronto aquí en la entrada, sí, rectifícame la entrada. Cristian, por favor, hazme el mismo proceso en la otra punta, por favor. Estamos limpiando
el diámetro interno donde va ubicada la pista de ese rodamiento. Ahora vamos a hacer el proceso de colocarlo en su puesto, la pista nueva. De todas formas, probemos primero, amigo Chris, cómo nos va con... Vamos a limpiar un poco más. Correcto. La pista nueva. Tenemos un dispositivo para hacer el proceso de meterlo. Un poco de lubricante. Voy a buscar el dispositivo, que ahora no lo veo. Yo creo que igual está colgado en el suelo con la vibración fuerte de ahora. Aquí lo tenemos. Aquí está. Eso. Entonces aquí tenemos, ¿sí? Entonces podemos igual, probemos esta con la técnica del picapiedra. A ver cómo nos va. ¿Cómo te va? ¿Cómo lo sientes? Dámele un toque más recargado a este lado, por favor. Ellas vienen bien ajustadas. Por eso en el proceso de sacarlas hay que asegurarse. Yo me aseguro soldándole un disco, ¿sí? Todavía le falta, amigo Cristian. Cuando sientas el golpe seco, que te rebotes porque llegó al final. El trayecto es fuerte. Eso, ahí sonó más brillante el golpe. Quiere decir que ya llegó a su tope. Tráeme el aire comprimido, por favor, amigo Cristian, y soplamos aquí de una vez. Ahí está la pista, señores, ubicado en su puesto. Esta la quise colocar con la técnica de los picapiedra. Maceta, maceta, dale maceta. Una maravilla. Vamos con esa punta para la mesa. Todo aquí en y no movemos la visual de las cámaras. Vamos a colocar a la otra hay que colocarle en el segundo, amigo Cristian, una limpieza aquí en el aire. Cristian, por favor. Una cosa. Eso. Ahora vamos viendo que asiente bien, ¿sí? Ahora esta sí la vamos a meter con ayuda de un poco. Creo que ya llegó a sus finales. Ya es hora de cambiar el lubricante. Fini to finish. Murió para un carnaval. Colocamos a mí. Como en la prensa hidráulica, siempre debe ser con mucho cuidado, Cristian, porque vamos a ir tanteando. En la prensa hidráulica y analizar esa fuerza hidráulica no perdona. Sigue, amigo Cristian. Hagamos el primer trato. Dale ahí suave. Suave, dale. Aguanta el burro, decía por allá. Hágale ahí, amigo Cristian. Dale, 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 dale. Libera presión. Es correcto. Ahora dele nuevamente. Hágale, hágale, hágale. Suave,
Listo. Llegó a su punto. Colocamos una pista con la técnica del picapiedra y una pista con la técnica de la fuerza, la potencia hidráulica. Ahora, vamos a ver qué pasó con el tema de, ¿sí? Con el tema del ajuste. Aquí hay un filo que nos puede causar dificultades. Uno pasa el dedo y siente que en el proceso de maquinado hay un filo. Ese filo es mejor sacarlo con, vamos a traer un disco flag, pulidora pequeña. Y vamos a limarle un poco ese borde filoso. Y vamos a mirar si es necesario hacerle un proceso de rimado. Quiero primero hacerle una presentación con el bronce, con el bulón de bronce. Correcto. Tráeme el otro Splinter, por favor. Un disco flag es un disco con tramos de lija. Ahí acabamos de hacer un proceso de quitarle un poco ese borde filoso. Correcto. Ahora sí podemos colocarlo, tratar de ponerlo en su lugar con un poco más de confianza, ¿sí? Él entra de aquí hacia allá. Y así como va muy ajustado. Vamos entonces a traer algo con que hacer el proceso de rima. Necesitamos un taladro de media, al que llamamos taladro de media. El proceso de rimado lo vamos a hacer con rueda flap. Si lo metemos así, como va con ese ajuste, vamos a tener dificultades porque la dirección va a quedar, llámese, exageradamente dura, y eso repercute en el buen funcionamiento del sistema hidráulico del vehículo. Puede causar hasta daños en el sistema hidráulico, llámese la bomba, llámese la botella de dirección. Tenemos una rueda flap. Esta rueda flap tiene tramos de lija unidos en un centro con un pegante especial. Esta rueda flap, por ejemplo, es grano 60, un grano abrasivo. Funciona muy bien en el proceso de rimado. Entonces colocamos la rueda, ¿sí? Correcto. Vamos a limpiar. Trata de colocar el Splinter en su lugar, Cristian, para ver si el diámetro ha aumentado un poco con ese pequeño paso que le dimos. ¿Cómo lo sientes? Muy ajustado. La llave de taladro que tenías por aquí, que la hicimos. Dale un poquito con la maceta. Va muy duro, vamos a sacarlo. Sácalo nuevamente con el bulón de bronce. Y vamos nuevamente a colocarle, voy a hacerme de aquel lado, a colocarle nuevamente un toque
con la rueda flap. Ustedes observan cómo hace su acción abrasiva, cómo se ve ese polvo de bronce de una vez circular en el ambiente, ¿sí? Volvamos, esto de rimar derrimarlo es de calma, ¿sí? Aquí hay un roto que me está mamando gallo, que podemos colocarle ahí un pedazo de lámina, por ejemplo. Colócalo ahí, correcto. Pásame ese trapo, por favor. Y nuevamente aplicamos la acción abrasiva de la rueda flap por este lado mejor. Nuevamente hago la prueba, poco a poco, es mejor hacerlo poco a poco. Está tomando ya la medida. Vamos excelente con esa medida. Nuevamente vamos a sacar, por favor, el Splinter Pin Maestro o el Pin Kodiak, Chevrolet Kodiak, muleto, eje delantero. Estamos trabajando en eso. Rueda flap. La colocamos en el buje. Para mí tiene una acción de rimado parejo en toda la circunferencia, es lo que siento yo, porque la rueda flat debe entrar haciendo presión en el buje. Para mí es el éxito de rimar de esa manera. ¿Sí? Ahí ya lo tenemos en posición. ¿Sí? Aquí tenemos una llave casera, la llavecita que le colocamos acá abajo, Cristian, que estaba por ahí. A veces les fascina estar en el suelo. Colocamos el pin, trae los rotos abajo, ¿cierto? Aquí tenemos una llave pin o llave expansiva y hago la acción de giro. Cuando estoy girando el kingpin, cuando estoy girando el pin, quiere decir que el ajuste está excelente. Cuando está muy ajustado, no es posible hacer el giro. Ya ese ajuste de este kingpin, amigo Cristian, quedó excelente. Vamos a retirar. Sí, si quieres, retíralo así. De cómo instalamos un juego. Cómo se instala un juego de eje delantero Kodiak. Nuevamente hacemos la acción abrazo en toda su trayectoria, donde tiene la película de bronce. Limpiamos, colocamos el otro pin maestro para darnos cuenta cómo va la cosa. Va muy ajustado, lo sacamos nuevamente. El proceso de rimado es de hacer una acción abrasiva y probar las veces que sea necesario, con mucha calma, porque podemos bolearnos. Eso significa que el diámetro queda mayor y la única manera de corregirlo es cambiar el buje. Tendríamos que cambiar el buje por uno nuevo y volver a hacer la operación. Sigue muy ajustado. Esto regularmente lo hago en el banco, en la prensa de banco, pero para no movernos vamos a hacerlo aquí, con ayuda del amigo Cristian.
Estamos transmitiendo desde Armenia, Colombia, Quindío. Hay que anotar que en nuestra linda y hermosa Colombia somos más los trabajadores, los que nos gusta trabajar con la esperanza de hacer cosas positivas, que los que desafortunadamente no lo hacen. Bueno, ya lo tenemos. Él entró a toque, con un golpecito. Colocamos la llave casera. ¿Sí? Estos huequitos entran preciso en los dos pines y hacemos la acción de giro. Aquí está girando, ¿sí? Está girando con un ajuste. Él debe de tenerlo fuerte y yo igual debo hacer un movimiento con un poco de fuerza, pero gira, no está frenado. Cuando está frenado, les cuento que no lo mueves nadie. Amigo Cristian, vamos entonces, colócamelo allá. Vamos entonces a reubicarnos porque ahora vamos a armar la punta. Viene algo, siendo todo muy importante, viene algo que debemos de tener en cuenta, muy importante a la hora de instalar la punta en su posición. Vamos a colocar el alargue para poder asegurar el eje. El alargue de la prensa. Correcto. Bueno, entonces vamos a llevar, Cristian, vamos a llevar el eje. Échalo un toque para allá, ya que vamos a estar trabajando a este lado. Bájalo allá, por favor. Ahí está bueno. Aquí ya quedó asegurada. Vamos a empezar a armar cómo debemos armar esta punta. ¿Dónde va la punta? ¿Sí? Tráete, por favor, la punta de este lado. Pero está marcada. No. Entonces, el amigo Cristian nos va a traer la punta. Y ahora aquí es donde vamos a empezar a mirar si el anillo separador tiene la medida. Tráete la pistola para acá. Bueno, señores, ¿qué hacemos acá? Acá colocamos la punta del eje. Voy a buscar los separadores. Entonces ella trae, por ejemplo, unas arandelas de acero. Estas arandelas de acero van entre la punta y el eje. ¿Sí? Luego trae un anillo separador, que es el que va a evitar
que a pesar de que se ajuste la tuerca al torque requerido, quede frenada la punta. El rodillo va a entrar a su posición de pista, donde el separador va a limitar que a pesar de que yo le dé el torque de ajuste, la punta se frene o quede suelto. Es lo que vamos a rectificar antes de armar todo. Entonces aquí necesitamos que colocar el pin maestro en posición. Amigo Cristian, hágame los honores. Tome el bronce y vamos a llevarlo, cuidado ahí, vamos a llevarlo a su puesto, ¿sí? Adelante, siga. Es correcto. Pásame el separador. Colocamos el rodillo y la prueba la vamos a hacer con la tuerca que ya hemos usado. La prueba no la podemos hacer con la tuerca nueva porque son tuercas de seguridad. En este caso, esta tuerca de seguridad es de teflón, son de un solo uso. Usted la metió y hasta ahí se le perdió la seguridad. Vamos a la tuerca de seguridad que tenía anteriormente, porque esto es armar, desarmar. Coloquemos esta llave, es la llave casera, donde se ubica esas puntas para evitar que se tire el impacto de 3/4. Y vamos a hacer la de enroscado. Ahí apretamos, ¿sí? Y verificamos el ajuste. Está frenado. Quiere decir que el separador está bajito. De todas formas, vamos a buscar. Mira si hay un pedazo de tubo allá. Ese tubo amarillo, ¿no había un tubo amarillo por ahí? No. Frenado. Aquí es donde está lo que debemos en el proceso de ensamble. Ella debe ser bien apretada y no se debe frenar la punta. Precisamente ya estoy en el proceso de ensamble, en el proceso de ajuste. Apenas esté listo, te timbro. ¿Sabes por ahí qué? ¿Hora y media? No, yo creo que por ahí sí, una hora y cuarto por ahí. Bueno, listo, mi muchacho, va para eso. Claro, no, hágale, que apenas esté listo lo llamo. Listo, amiguito. Bueno, nos están llamando que si ya está listo, pero hubo un pequeño retraso porque los repuestos estaban un poco... Había dificultad con los repuestos. Voy a hacer aquí la acción de giro. No, vea, eso está bello. Vea. ¿Sí? ¿Sí ve? Como está nuevo, está ajustado. Pero yo me atrevería a dejarlo ahí. Ahora vamos a probar el otro. Voy a probar el otro separador. ¿Cómo nos queda acá? Vamos a... Si estuviera realmente frenado, habría que hacer otro proceso. Vamos a mirar aquí. La aflojada, invertimos el sentido de giro, correcto. Vamos a mirar, usamos la tuerca, ¿sí? Una tuerca ya usada, en este caso la que traían el juego de Kingpin. Voy a sacar el separador y voy a colocar el otro, a ver cómo nos queda con este separador. Bien pueda, amigo Cristian.
hacemos lo mismo, colocamos el rodillo, ¿sí? Colocamos la tuerca usada para no perder el punto de seguridad y hacemos la acción de enroscar, apretar, bien apretado, a ver cómo queda la cosa. Ahí está. Ahora nos ayudamos aquí un poco más de fuerza con el tubito. Bello. Apriétame un poco más la prensa, amigo Cristian, hacia abajo. Correcto. ¿Sí? Esto es un ajuste de inicio, eso bien lubricado, queda trabajando hermoso. Entonces, si quieres, armamos esto de una vez. ¿Sí? Vamos a engrasar y vamos a colocar eso, fuerza de impacto. Vamos a sacarlo. Pásame el bronce, por favor. Ahora vamos a proceder a engrasar. ¿Sí? Entonces, amigo Cristian, tenga la amabilidad. Bueno, ¿dónde estará? A ver, bueno, la grasa la tenemos por allá. Vamos a engrasar el rodamiento. Vamos a engrasar primero aquí la punta. Vamos a echarle un toque de grasa. Un toque de grasa, sobre todo en la de abajo, es inicial. Luego tienen que llevarlo a donde definitivamente le puedan hacer el proceso de lubricación a presión. Echamos un poco de grasa a este lado. Aquí donde va el correcto. Y ahora vamos a echarle grasa. Prepárame un toque en el balde de la gasolina, ¿sí? Échame gasolina en el balde para limpiarme ahora. La única manera de manualmente saber que estamos engrasando bien el rodamiento es ensuciándose. Para ejercerle presión, le ejercemos presión al mismo rodamiento de la grasa que tenemos en la mano. Es una manera de saber de que realmente estamos haciendo lo posible porque el rodamiento realmente vaya cargado de lubricación. Vamos a hacerle un poco más la parte de afuera, ¿sí? Igual, ya más adelante cuando lo lleven al proceso de lubricación, lo recargan. Bueno, en este caso, nos limpiamos un poco. Tomamos un poco de gasolina para retirarnos ese exceso de grasa que tenemos en las manos. ¿Qué decirle a don Jorge? Necesitamos un toque de grasa. Bueno,
Vamos entonces a proceder, Cristian, a armar este lado. Así es. Entonces, Cristian, el proceso de ensamble es, ella trae una arandela de acero que tiene especie de una vulcanización tipo sello, tipo retén, ¿sí? Ella va en la parte de arriba. Igual con el mismo eje, asegura ahí como para que no nos vaya a caer. Y en la parte de abajo, amigo Cristian, a ver dónde están las cosas, no veo, parece ser que no las traje. En la parte de abajo lleva un tipo retén para evitar de que la intemperie se meta entre la parte del ojo y la punta, ¿sí? Necesitamos como, aquí lo tenemos, para correrlo. Cuadramos que esté centrado, correcto. Ahora ya podemos nuevamente, amigo Cristian, colocar el splinder en posición, por favor, hacia arriba. Correcto. El rodillo va el separador, que nos pusimos muy contentos y nos hace falta un repuesto. Aquí está el separador. El separador que evite que el rodillo se frene con la pista a la hora de ajustar y apretar todo el sistema. La tuerca de seguridad nueva. Esta de la misma hexágono, no, va a traer otra copa. Es correcto. Ahora, entonces, vamos a hacer la acción de enroscado, de ajuste, nuevamente, llave de impacto, sistema de giro, enroscando, y hacemos la acción de enroscar. Correcto. Volvemos a mirar que todo esté saliendo excelente. Ahí está, véalo. ¿Sí? Excelente como gira, ajustado, no frenado. Y así, comunidad de Elco, es que instalamos, ya aquí lo que va es la tapa con silicona y abajo igual va otra tapa con 2 tornillos, lleva una grasera. Queríamos mostrarles qué debíamos tener en cuenta a la hora de instalar el juego de Kingpin nuevos en un eje delantero de un Kodiak. Muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en otro video.